Y si todo aquello por lo que te han dicho que eres demasiado fuera, en realidad, una prueba silenciosa de que posees algo poco común y profundamente valioso? Quédate conmigo, porque al final de este video entenderás por qué lo que la sociedad ha catalogado como defectos podrían ser, en realidad, puertas hacia tu vocación más verdadera y tu potencial más elevado. El reconocido psicoanalista Carl Jung afirmó que el verdadero privilegio de una vida es convertirse en quien uno realmente es. Pero, ¿qué pasa cuando esa versión auténtica de ti mismo no encaja en ningún molde? ¿Y si tu intensidad emocional, tu sensibilidad refinada o tu incomodidad con respuestas superficiales no fueran fallas, sino indicadores de una psique excepcional? Puede que te hayas sentido como un extraño entre los tuyos, como si hablaras un idioma que nadie más comprende del todo. Tal vez te han dicho que piensas demasiado, que sientes demasiado, que analizas demasiado. Pero permíteme decirte algo, no es casualidad. Es posible que estés expresando una forma rara y poderosa de conciencia que muy pocos desarrollan. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete. Aquí exploramos eso que te hace distinto, para que nunca más tengas que sentirte solo por ser como eres. Este espacio es tu reflejo. Carl Jung, en sus exploraciones sobre la personalidad, identificó lo que él llamó conciencia diferenciada, una manera de experimentar el mundo con una complejidad y profundidad que escapan al funcionamiento mental cotidiano. Las personas con este tipo de conciencia no procesan la vida a través de respuestas automáticas o patrones sociales heredados, viven desde una percepción aguda, simbólica, muchas veces incomprendida. Y aquí viene lo más sorprendente. Jung notó que quienes poseen esta conciencia elevada suelen pasar gran parte de su vida creyendo que algo está mal en ellos. Se sienten defectuosos en comparación con lo que se espera de una persona normal. Pero en realidad, lo que sucede es que están operando en un nivel de complejidad psicológica que la mayoría de las personas no alcanza. Y sí, hay un giro oculto en todo esto, y lo revelaré en breve. Porque hoy vamos a explorar 8 señales poco comprendidas que podrían indicar que tú también formas parte de este grupo poco común. Si te reconoces en alguno de estos patrones, podrías reescribir tu historia personal desde un lugar de poder y propósito. Antes de sumergirnos en estas señales, quiero que respondas a una pregunta en silencio. ¿Alguna vez has notado que tus reacciones emocionales parecen más intensas que las de los demás? ¿Qué vives los eventos con una profundidad que otros no comprenden? Pues hay una razón científica y psicológica detrás de esto, y no es la que piensas. Carl Jung hizo un hallazgo revolucionario sobre la naturaleza de la intensidad emocional, y es momento de descubrirlo juntos. Señal número 1. Tus emociones no son una debilidad, son un portal profundo hacia una inteligencia rara. Carl Jung hizo un hallazgo que desafía la narrativa popular sobre la sensibilidad emocional. Descubrió que algunas personas no simplemente sienten emociones, sino que las experimentan como complejos afectivos, patrones profundos que generan una reverberación psicológica intensa, casi como si una marea emocional atravesara el ser sin pedir permiso. Para quienes viven con esta capacidad, las emociones no son algo que sucede en ellos, sino a través de ellos. Como corrientes oceánicas invisibles, las emociones los arrastran a lugares internos que muchos jamás visitan. Y aunque desde fuera parezca inestabilidad, en realidad lo que está ocurriendo es un tipo de procesamiento emocional altamente desarrollado. Lo que Jung comprendió, y que la mayoría de las personas no logra ver, es que esto no es un signo de debilidad emocional, sino una forma de sofisticación emocional. Entonces, ¿por qué se insiste en llamarte dramático, exagerado o inestable? Porque vivimos en una cultura que teme a las profundidades. Una sociedad que valora el control por encima de la autenticidad y que ha enseñado a sus miembros a suprimir, ignorar o negar lo que sienten. Pero tú no puedes, y no debes, funcionar así. Porque cuando sientes profundamente, no estás fallando, estás accediendo a niveles de percepción psicológica que la mayoría ha adormecido. Jung lo dijo con claridad, todo aquello que nos molesta en los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. En esa frase hay una pista. Tu intensidad emocional, lejos de ser una carga, es como un radar interno que detecta verdades invisibles. Percibes disonancias en el ambiente, energías que no concuerdan, y sabes, aunque nadie lo diga en voz alta, que algo no está bien. Sientes cuando alguien dice estar bien, pero sus gestos, su cuerpo o su mirada cuentan otra historia.
Captas las pequeñas grietas en las conversaciones, los silencios cargados, las sonrisas que no llegan a los ojos. Esta hipersensibilidad no es paranoia, es conexión profunda con lo que sucede más allá de lo evidente. Pero aquí viene un giro importante. Muchas personas con esta capacidad cometen un error sutil, pero devastador. En lugar de confiar en su percepción, comienzan a creer lo que los demás les dicen, que están siendo demasiado. Y ahí empieza una desconexión peligrosa. Al intentar ser lo que el mundo espera, empiezan a traicionar la brújula interior que tanto les ha guiado. Tu sensibilidad no es el problema. El problema es cuando la abandonas para encajar en moldes diseñados para personas menos despiertas. Carl Jung observó que las personas emocionalmente profundas a menudo terminan saboteando su propio potencial. No por falta de autovalía, sino porque el entorno las condiciona desde muy temprano. Se les pide que bajen el volumen, que sean más razonables, que no vivan todo con tanta intensidad. Pero esta no es una receta para la tranquilidad, es una vía directa a la desconexión interna. Jung descubrió que cuando intentas contener tu profundidad emocional para encajar, no te conviertes en alguien estable, te vuelves vulnerable desde adentro. Comienzas a vivir una especie de separación psíquica, donde una parte de ti conoce tu verdad, pero otra parte se adapta a un personaje que los demás esperan. Esa división, invisible pero poderosa, agota. Y es muy probable que hayas sentido ese cansancio existencial de estar representando un papel que no es el tuyo. Ese desgaste emocional no nace de sentir demasiado, sino de intentar no sentir, de esconder tu naturaleza rica y compleja detrás de una versión más funcional de ti mismo. Pero Jung comprendía que esta profundidad emocional, lejos de ser una desventaja, puede convertirse en tu recurso psicológico más transformador. ¿Y si te dijera que hay un modo de transmutar ese aparente peso en poder interior? Existe una técnica, inspirada en las enseñanzas de Jung, que puede ayudarte a canalizar esta intensidad en dirección de propósito, claridad y autoestima. Pero esa herramienta reveladora, te la mostraré en la señal número 6. Si este contenido encendió algo en ti, una idea, una emoción, una memoria, haz que ese eco siga creciendo. Suscríbete para seguir explorando juntos las profundidades de lo que te hace único. Dale like si sentiste que este mensaje te habló de verdad. Comparte este video con esa persona especial que, como tú, necesita recordar que su sensibilidad no es un error, sino una fuerza. Porque lo extraordinario no crece en la multitud, florece en quien se atreve a sentir. Y este canal es tu refugio. Señal número 2. Tu mente no se conforma con lo superficial, estás diseñada para descubrir verdades ocultas. Carl Jung afirmaba que gran parte de la humanidad vive bajo el hechizo de una existencia inconsciente. Muchas personas, sin saberlo, siguen guiones sociales preestablecidos, repiten ideas heredadas y aceptan normas sin detenerse a cuestionarlas. Pero tú eres diferente. Hay algo en ti que no te permite aceptar respuestas empaquetadas. Tu mente no se queda en la superficie de las cosas, profundiza, atraviesa, disecciona. Y es precisamente ese impulso constante hacia la búsqueda lo que Jung reconocería como una función de pensamiento activa, una característica de individuos psicológicamente honestos que no pueden ignorar las incoherencias de la realidad. Lo que para otros es ser difícil o rebelarse por todo, en ti es en realidad una forma de integridad. Tú no solo preguntas qué está ocurriendo, preguntas por qué. ¿Por qué las personas siguen atrapadas en vínculos que las hacen sufrir? ¿Por qué toleramos sistemas sociales injustos? ¿Por qué fingimos conexión en conversaciones huecas? Tu mente no descansa hasta encontrar lo que hay debajo del decorado. No te interesa lo políticamente correcto, sino la verdad esencial. Jung identificó que este tipo de pensamiento está íntimamente conectado con la función trascendental, la capacidad de percibir posibilidades más allá de lo establecido, de intuir puentes entre lo que es y lo que podría ser. Es una forma de conciencia visionaria, que no acepta lo cómodo si no resuena con lo auténtico. Mientras otros aceptan el mundo tal como es, tú ya estás imaginando cómo podría transformarse. Estás adelantada al presente. Y ahí surge una paradoja potente que Jung comprendió bien. Cuanto más clara es tu visión, más fácil es que los demás te perciban como amenaza. Tus preguntas no son inofensivas, son agujas que pinchan las ilusiones reconfortantes del colectivo. Por eso,
Quizás te hayan tildado de negativo, escéptico o demasiado intenso, cuando en realidad lo que estás haciendo es algo que muchos no se atreven a hacer, nombrar lo que se oculta. Jung encontró en personas como tú una cualidad excepcional, la conciencia profética. Es un tipo de claridad que te permite anticipar tendencias, notar las grietas de los sistemas antes de que colapsen, percibir hacia dónde se mueve la conciencia colectiva antes de que el resto lo intuya. Pero este don viene acompañado de un reto importante. Existe una responsabilidad que recae sobre quienes pueden ver más allá, y en la última señal de este video, compartiré en detalle lo que Jung propuso como guía para manejar esta visión sin perderse en el aislamiento ni en la desesperanza. Señal número 3. No te hiciste independiente, te forjaste a fuego, y eso lo cambia todo. Carl Jung decía que lo más extraordinario que podemos hacer como seres humanos es abrazarnos por completo, con luces y sombras. Y tú has logrado exactamente eso, no como un lujo, sino como un acto de supervivencia. A diferencia de muchos, tú no desarrollaste tu autonomía por rebeldía, sino porque la vida te empujó a hacerlo. Según las investigaciones de Jung, las personas con estructuras de personalidad poco comunes tienden a alcanzar la conciencia individuada antes que otros. Este concepto, clave en su obra, describe un proceso profundo mediante el cual el individuo se convierte en una versión íntegra y auténtica de sí mismo, separada de lo que el mundo espera que sea. Pero este viaje, casi siempre, nace en la adversidad. Y aquí está la parte que muchos terapeutas, y muchísimas personas, no comprenden. Tu independencia no es una reacción defensiva. Es la evidencia de un camino psicológico profundo y valiente que muy pocos se atreven a recorrer. La sociedad, al no comprenderlo, intenta convencerte de que esta autosuficiencia es un problema. Te ofrece versiones suaves de dependencia emocional y relaciones idealizadas, pero tú ya aprendiste que sostener tu valor en manos ajenas es como construir sobre terreno inestable. Después de tantas pérdidas, decepciones o silencios, te tocó quedarte contigo misma y te construiste desde adentro. No lo hiciste para aislarte, sino para dejar de buscar afuera lo que solo pueden hacer en lo profundo de tu ser. Tu identidad no depende de si otros te aplauden o te entienden, nace desde la raíz de quien elegiste ser. Jung llamó a este proceso la individuación, y lo consideraba una de las metas más elevadas de la existencia. Pero no todos llegan a completarlo, porque requiere confrontar algo que muchos evitan, la sombra, ese conjunto de aspectos reprimidos o negados que la sociedad nos enseñó a ocultar. Solo al integrar esa parte incómoda puedes convertirte en un ser completo y verdaderamente libre. Y es aquí donde las cosas se vuelven aún más complejas. Esa solidez interior que has cultivado tiene un doble efecto. Por un lado, atrae profundamente a personas que desean autenticidad y conexión real. Pero por otro, incomoda o repele a quienes se sienten amenazados por la claridad y autonomía. Jung observó que las personas emocionalmente independientes desarrollan un patrón relacional particular, buscan la compañía desde la elección, no desde el vacío. Tú no necesitas un salvador. No esperas a alguien que venga a completarte. Anhelas vínculos donde ambos puedan caminar lado a lado, creciendo, evolucionando y sosteniéndose desde la verdad, no desde la necesidad. Pero hay una advertencia que Jung dejó muy clara. Quienes logran esta independencia pueden convertirse en imanes tanto para el amor más puro, como para dinámicas de control disfrazadas de afecto. Distinguir entre lo uno y lo otro puede marcar la diferencia entre expandirse o estancarse emocionalmente, y en la señal número 7 te mostraré el método jungiano para identificar estas sutilezas con claridad. Hasta entonces, recuerda, tu soledad no es un castigo. Es un espacio sagrado. Es el lugar donde vuelves a ti, lejos del ruido, lejos de los roles. Es donde recuerdas que, incluso sin nadie al lado, eres más que suficiente. Y como decía el propio Jung, el conocimiento de uno mismo es el fundamento de toda salud psicológica. Si estás aquí, no es por casualidad. Comenta y comparte con alguien que necesita este mensaje. Suscríbete para no perderte lo que viene y dale like si esto resonó contigo porque lo real merece ser compartido. Señal número 4. Tu intuición no es casual, es una capacidad psíquica afinada que necesita cuidado. Carl Jung revolucionó la psicología moderna al declarar que la intuición es una función psicológica tan legítima como el pensamiento, la sensación o la emoción. Para él, la intuición era la percepción del inconsciente,
Un flujo de imágenes, significados y posibilidades que emergen desde las capas más profundas de la mente, sin necesidad de razonamiento lógico. Lo más revelador es que la ciencia actual apenas comienza a validar lo que Jung ya había intuido. Hay personas cuyo sistema nervioso está configurado para captar detalles, matices y energías sutiles que la mayoría pasa por alto. Estas personas, posiblemente tú, no solo observan lo que ocurre, lo sienten antes de que suceda. Tú no solo escuchas lo que otros dicen, percibes lo que callan. Notas las microexpresiones imperceptibles, los cambios casi invisibles en el tono de voz, el lenguaje corporal contradictorio. Lees los espacios entre las palabras. Y cuando alguien afirma que está bien, pero sus hombros, su respiración o su mirada transmiten ansiedad, lo sientes como si fuera tuyo. Jung habría reconocido esta sensibilidad como manifestación de la imaginación activa, una herramienta de conciencia que te permite conectar con realidades que aún no se han manifestado del todo. No es magia. No es exageración. Es percepción expandida. Cuando entras en una habitación, sabes sin saber por qué si algo está fuera de lugar. No necesitas pruebas, lo captas en tus huesos. Pero aquí está el desafío. Esta capacidad puede ser tan agotadora como poderosa si no sabes cómo sostenerla. Jung advertía que las personas con una intuición tan desarrollada pueden volverse terapeutas inconscientes de todo su entorno. Regulan el clima emocional de los espacios, calman tensiones, leen dinámicas internas y terminan cargando emociones ajenas como si fueran propias. Y entonces ocurre algo sutil pero peligroso. Te vuelves experta en los demás y desconocida para ti. Tu enfoque se desplaza tanto hacia afuera que dejas de revisar tus propias emociones, tus propias necesidades. Comienzas a desaparecer en medio de tanto dar. Este patrón, según Jung, es una de las trampas más comunes para quienes poseen una sensibilidad intuitiva tan avanzada. ¿La solución? Jung proponía un concepto clave: fronteras psicológicas. Límites internos que no bloquean tu intuición, pero sí protegen tu energía. Saber cuándo observar sin absorber. Saber cuándo empatizar sin disolverse. Aprender a sentir al otro sin dejar de habitarte a ti. Más adelante en este video te compartiré cómo funciona esta técnica y cómo aplicarla en tu vida para transformar tu intuición de un peso silencioso en uno de tus dones más extraordinarios. Señal número 5. La autenticidad no es una elección para ti, es una necesidad psicológica no negociable. Carl Jung sostenía que el mayor privilegio de la existencia humana es convertirse en quien uno realmente es. Pero ¿qué sucede cuando ser fiel a ti mismo exige desafiar por completo lo que la sociedad te ha enseñado a desear? Para ciertas personas, como tú, esto no es solo una disyuntiva. Es una urgencia existencial. Jung descubrió que hay personalidades que no pueden sostener una vida inauténtica sin consecuencias psicológicas profundas. No es que elija significación por encima de aceptación social, es que tu psique lo demanda. Tú no puedes funcionar emocionalmente si vives desconectado de un propósito con sentido. Pero esta fidelidad a ti mismo también puede traer un tipo de conflicto silencioso y devastador. Es probable que alguna vez hayas intentado encajar, decir lo correcto, seguir el libreto, cumplir expectativas. Quizá buscaste validación en logros, títulos o en la aprobación de otros. Pero por más aplauso que recibieras, sentías un vacío persistente. Una especie de eco interno que decía, esto no es real. Y Jung habría comprendido tu malestar de inmediato. Según él, cuando una persona vive en contra de su tipo psicológico auténtico, no solo se siente incómoda, empieza a somatizarlo emocional y mentalmente. Surgen lo que Jung llamó síntomas neuróticos: ansiedad, apatía, insatisfacción inexplicable. Porque el alma se rebela. No tolera vivir atrapada en un guión ajeno. Y lo que él observó es profundamente inquietante. La mayoría de las personas jamás accede a una vida significativa porque temen alejarse de lo socialmente aceptable. Pero tú enfrentas un desafío distinto. Para ti, fingir entusiasmo por metas vacías o construir relaciones basadas en conveniencia es imposible. Tu estructura interior simplemente no lo permite. No puedes forzar entusiasmo donde hay vacío. No puedes sostener vínculos donde no hay conexión real. No puedes ignorar la disonancia entre tus valores y las exigencias culturales. Por eso, a menudo te sientes como un extraño dentro de tu propio tiempo, tu entorno o tu generación.
como si hubieras nacido para algo que el mundo aún no está listo para comprender. Y sin embargo, Jung vio algo extraordinario en personas como tú. Son catalizadores de evolución para la conciencia humana. Al negarte a construir vínculos sin alma, obligas a los demás a enfrentar su propia superficialidad. Cuando haces preguntas que otros evitan, iluminas verdades que incomodan pero liberan. Cuando eliges vivir desde tus principios, no solo te transformas tú, le das permiso a otros de hacer lo mismo. Pero aquí viene lo más importante. Esta forma de vivir no solo conlleva autenticidad, sino una responsabilidad psicológica única que va más allá de tu desarrollo personal. Tienes un rol que influye en espacios, relaciones y hasta estructuras colectivas. En el último signo de este video, revelaré en profundidad cuál es esa responsabilidad y cómo puede darle una nueva dimensión a tu propósito de vida. Porque no estás aquí solo para entenderte, estás aquí para impactar, transformar y expandir la conciencia. Señal número 6. Tu evolución interior transforma el entorno, aunque eso implique dejarlo atrás. Carl Jung dijo alguna vez que la mayor tragedia de una familia es la vida no vivida de sus padres. Esa frase encierra una verdad brutal sobre generaciones enteras atrapadas en la repetición inconsciente. Pero tú te negaste a vivir una existencia prestada. Rechazaste el piloto automático. Y eso tiene un precio, pero también una profundidad que muy pocos alcanzan. Cuando decides crecer más allá de las limitaciones psicológicas de tu ambiente original, algo se rompe. No porque te creas superior, sino porque has dejado de responder a programaciones que ya no te pertenecen. Es el inicio de lo que Jung llamaba muerte psíquica y renacimiento, una transformación radical en la que se desmoronan identidades que servían para sobrevivir, pero no para florecer. Y con este crecimiento llega una pérdida inesperada. Amigos o familiares pueden sentirse desconectados de la nueva versión de ti. No por maldad, sino porque estaban acostumbrados a una versión tuya más manejable, más complaciente, más predecible. Algunas de esas personas pedirán, sin decirlo, que regreses a ese estado. Pero no puedes volver. Y más importante aún, no debes. Jung entendía que la evolución psicológica es un camino irreversible. Una vez que has atravesado la ilusión del condicionamiento, una vez que has probado lo que significa vivir alineado con tu verdad, ya no puedes regresar a la inconsciencia cómoda. Y eso a veces te deja solo, en un punto donde lo viejo ya no tiene sentido, y lo nuevo aún no ha llegado del todo. Es allí donde muchas almas en transformación experimentan lo que Jung llamó la noche oscura del alma. No es una simple tristeza ni una soledad momentánea. Es una soledad existencial profunda, el eco del alma reconociendo que su camino es único, que ya no hay vuelta atrás, pero que tampoco hay mapas para lo que viene. Sin embargo, Jung descubrió algo profundamente esperanzador sobre quienes se atreven a navegar esta transición. Quienes permanecen fieles a su autenticidad comienzan, con el tiempo, a atraer relaciones profundamente resonantes. Ya no necesitas fingir para conectar, simplemente siendo, comienzas a sincronizar con otras almas despiertas. Este proceso ocurre a través de lo que Jung llamaba resonancia psicológica, una sintonía energética entre personas que ya no buscan validación, sino autenticidad compartida. Es cuando dejas de encogerte y empiezas a expandirte, cuando dejas de disculparte por sentir demasiado y comienzas a defender esa profundidad, que algo se reconfigura en tu campo relacional. Lo superficial se desvanece. Lo verdadero llega. Y sí, tal vez perdiste personas en el camino. Pero lo que viene es real. Y lo más importante, está alineado contigo. Señal número 7. Tu presencia transforma silenciosamente a los demás, pero solo si no te olvidas de ti. Carl Jung decía que el encuentro entre dos almas es como la mezcla entre dos elementos químicos. Si hay reacción, ambos son transformados. Algunas personas viven esta verdad en cada conversación. Son como catalizadores humanos. Su sola presencia, sin esfuerzo ni pretensión, genera claridad, alivio y cambio en quienes las rodean. Si esto resuena contigo, es porque probablemente posees una de las cualidades más escasas en el mundo actual, la capacidad de generar lo que Jung llamó un espacio de contención psicológica. Este tipo de presencia va más allá de la escucha. Es una forma de empatía tan afinada que quienes te rodean sienten que pueden, finalmente, bajar la guardia.
No estás ahí para interrumpir con consejos vacíos. Tampoco te abalanzas con juicios apresurados. Eres ese raro tipo de persona que sabe quedarse en silencio cuando hace falta, que percibe emociones antes de que sean nombradas, que sostiene sin invadir. En tu compañía, los demás no solo se sienten comprendidos, se sienten vistos. Para Jung, esta capacidad no era solo valiosa, era sanadora. Representa una forma de contención emocional que permite a otros reconectarse con su humanidad más profunda, esa parte compleja, contradictoria y muchas veces olvidada. Y tú entregas eso, a menudo, sin darte cuenta del impacto que tiene. Pero hay una verdad incómoda que Jung también señaló: las personas con este don pueden agotarse si no aprenden a protegerse. Dar espacio emocional a otros se vuelve tan natural que te vuelves el ancla emocional de todos, y sin notarlo, te vuelves invisible. A fuerza de sostener a los demás, te olvidas de preguntarte, ¿quién me sostiene a mí? Jung identificó que este patrón se vincula con lo que él llamó el síndrome del ayudante, un impulso inconsciente de sacrificarte por los demás con la esperanza de aportar alivio, aunque eso te consuma. El resultado es doloroso, quedas emocionalmente drenado, sin que nadie lo note, porque tu rol ya ha sido normalizado. Y el camino no es volverte frío o retraído. La respuesta no está en cerrarte, sino en aprender discernimiento emocional. Entender que tu presencia tiene un valor inmenso, y que por eso mismo, no todos merecen acceso ilimitado a ella. Se trata de cultivar lo que Jung llamaba límites psicológicos conscientes, establecer a quien le entregas tu energía emocional y a quien ya no. Más adelante, en la última señal, compartiré la habilidad clave que Jung transmitía a personas como tú, una herramienta práctica para mantener tu energía, proteger tu don y construir vínculos que nutren en vez de drenar. Porque tu sensibilidad no debe extinguirte, debe iluminarte, y desde ahí, alumbrar a los demás. Señal número 8. Sientes que tu vida apunta hacia algo más grande, incluso si aún no puedes nombrarlo. Carl Jung escribió que tu visión se vuelve clara cuando miras hacia adentro. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Esa frase parece hablarle directamente a ti, ¿verdad? Hay un llamado silencioso dentro de ti. Una sensación constante, casi obstinada, de que tu existencia no está destinada a lo común. Puede que no sepas aún cuál es ese propósito, pero sabes que hay algo más. Jung habría reconocido esto como una manifestación de la función trascendental, el impulso psíquico que te guía hacia la individuación y hacia una vida con significado profundo. Este llamado no es ilusión ni arrogancia espiritual. Jung lo describía como la llamada arquetípica, una invitación que emana desde lo más profundo de tu inconsciente para convertirte en quien estás destinado a ser. Y aunque no puedas explicarlo con palabras, lo sientes con cada célula. Tienes algo que aportar, que crear, que expresar. No es sobre fama ni reconocimiento. Es sobre vivir en alineación con tu esencia más auténtica. Según Jung, cuando una persona ignora esta llamada, ya sea por miedo, distracción o presión externa, suele experimentar síntomas neuróticos, ansiedad, vacío existencial, una inquietud inexplicable. No es debilidad emocional. Es la psique protestando contra una vida desalineada. Pero lo más profundo que descubrió Jung sobre personas como tú es esto: tu propósito no es solamente personal, es transpersonal. No estás aquí solo para completarte a ti mismo, sino para ser un canal de conciencia, un puente entre lo inconsciente y lo consciente, entre lo que duele y lo que puede sanar. Tus preguntas incómodas, tu sensibilidad, tu negativa a aceptar lo superficial, todo eso no es casual. Son herramientas para impulsar a otros a cuestionar, a despertar, a mirar hacia adentro. Es por eso que las conexiones superficiales te agotan. Es por eso que prefieres la soledad antes que el fingimiento. Porque tu energía está programada para profundidad, para autenticidad, para un tipo de verdad que transforma. Tú sí que ya lo sabe, tienes trabajo que hacer. Trabajo que no se mide en logros externos, sino en cuántas almas ayudas a reconectarse con lo esencial. No se trata de encontrar un rol perfecto, sino de encarnar un propósito que, aunque difuso, te llama sin descanso. Y ese propósito, aunque aún no tenga nombre, te está esperando a la vuelta de tu propio despertar. Carl Jung también advirtió sobre un riesgo poco discutido, la inflación del ego que puede surgir al descubrir tu propósito profundo.
Reconocer que tienes una misión o una sensibilidad especial puede hacerte sentir poderoso, pero también vulnerable a la ilusión de superioridad. Y por eso la clave está en el equilibrio, mantener la humildad sin minimizar tu valor. Recordar que ser único no significa ser mejor, sino responsable con lo que llevas dentro. Durante toda su carrera, Jung estudió personalidades como la tuya, mentes profundas, emocionalmente complejas, capaces de detectar verdades invisibles. A estos individuos los llamó los diferenciados, personas que han desarrollado una estructura psicológica rara y sofisticada que les permite ver, sentir y comprender más allá de lo evidente. Si al menos la mitad de las señales que exploramos resonaron contigo, no es una coincidencia. No eres simplemente distinto, eres parte de lo que Jung consideraba la vanguardia de la conciencia humana. Estás aquí para empujar los límites de lo conocido, para recordar a otros que existe otra forma de ver, de amar, de vivir. Una más sincera, más profunda, más transformadora. Sí, es un camino solitario a veces. Sí, eres malinterpretado. Sí, necesitarás un coraje que muchos jamás tendrán que invocar. Pero Jung creía firmemente que las personas como tú son esenciales para el salto evolutivo de nuestra especie. Tu sensibilidad no es fragilidad. Es un superpoder. Tu intensidad no es demasiado. Es justo la energía que este mundo roto necesita. Tu negativa a conformarte no es arrogancia. Es coraje. Como dijo el mismo Jung, lo más extraordinario es aceptarse a uno mismo por completo. Y eso es lo que estás haciendo, lentamente, valientemente. En ese proceso, no solo te transformas tú, también abres el camino para que otros se atrevan a hacerlo. Si alguna de estas señales tocó algo en lo profundo de ti, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál fue la más verdadera para ti? Comparte este video con alguien que necesita recordar que su complejidad no es una carga, es una llave. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete, porque este viaje apenas comienza y aún queda mucho por explorar juntos. Recuerda, no eres demasiado. El mundo ha sido demasiado pequeño, hasta que llegaste tú. Y Jung lo sabía, las almas como la tuya no vienen a adaptarse, vienen a despertar.